Hola, soy Rui, pero lo que importa aquí es Riquita Folla, así que vamos a lo que truje chencha. Desde hace unos meses en los últimos videos del canal Riquita Follados hay cortos que presuntamente podrían ser un ARG o terror analógico. El inicio de esto es con el video Defendiendo Gente Infiel del 16 de diciembre. Lo que podemos ver aquí es a un hombre haciendo lo que presuntamente es un ritual y también a alguien con capucha y máscara. Antes de proseguir con el siguiente video hay algo que mencionar y es el hecho de que hay comentarios hechos por una cuenta con una foto de perfil de la misma persona del video. En este video dejó un comentario que dice: inicio de aparición, continúa, minuto 1:57, que ya lo vimos, y Salmo 6:17, minuto 10:07, el cual es este. ¡Wow! Eso no es muy Jesucristo de tu parte. Salmo 6:17. Jamás vas a ponerle el cuerno a tu morra, jamás vas a chupar otro pito que no es el de tu vato. Yo sí leí la Biblia, güey. Nadie quiere jugar. ¿Y tú? ¿Pero cuál es realmente el Salmo 6:17? Pues ninguno. Yo no sabía que los salmos se dividen en versículos, y al investigar cuál era el Salmo 6:17, solo aparece el Salmo 6, versículo 7, ya que solo llega al versículo 10, pero por si acaso este es el Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. En conclusión, el Salmo 6 supuestamente es una expresión del sufrimiento humano y la misericordia divina. Bueno, personalmente lo hubiera dejado aquí, pero hace no mucho salió la canción Satanize the Ghost, por lo que me pareció extrañamente similar al ver una parte que decía 6:19, que habla sobre los corintios, que esto va más relacionado a lo que se estaba refiriendo, pero para no alargarlo más, solo mencionaré cuál es el 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El siguiente video es Asesinatos de Hinterkaifeck del 19 de diciembre. Aquí aparece nuevamente esa persona, o no sé si llamarlo entidad, pero para referirnos le diré así en adelante. También se puede ver a una persona de espaldas lavándose sangre, aunque al principio pensé que se estaba bañando con esta. Y lo más importante, una nota que dice: el periódico habla mal de mí. Además vemos unas pinzas con sangre junto con una vela. En la esquina lo que parece un 2. Esto más parece que lo que ocurrió fue un delito. El comentario dejado en este video es: el periódico habla mal de mí, ladridos, paraíso. Al principio pensé que decía uno para eso, pero supongo que eso tiene más sentido. El siguiente video es historias de cuando trabajaba en un hospital del 23 de diciembre. Aquí la verdad creo que solo escuché un sí, no le entendí nada, así que me enfocaré en el video dejando de lado la imagen de ciudad y la vista en primera persona de alguien observándote dormir. Las fotos con número es lo más importante. Para la foto del edificio usé Google. Al principio pensé que era esta foto, pero ya más abajo encontré la misma foto. Se trata de la fachada de la Cárcel General de Belén, que para dar un poco más de información fue una prisión de la Ciudad de México que existió entre 1862 a 1933. Empezó a funcionar después de que el Colegio de San Miguel fuera clausurado
pero como no estaba adaptado para ser una cárcel, tuvo muchos problemas entre salubridad, alimentación y sobrepoblación. Las condiciones eran en general horribles. Por cierto, de aquí también se escapó Chucho el Roto. Se demolió después de la apertura de Lecumberri. Aquí el comentario remarca lo ya antes mencionado, 45872 votos. Pero hay que recordar en especial este número porque es importante. Ahora vamos con gente vendiendo basura del 26 de diciembre. A veces es bueno tomar descansos. Aquí hay solo dos cosas importantes. Una es el lente a la oscuridad, muy sospechoso. Y la otra es sobre el tema de descanso, haciendo referencia al sueño, ya que es el tema principal de todo esto. El comentario aquí es: a veces es importante tomar descansos. Ahora sigamos con el siguiente video del 30 de diciembre, chistes prohibidos por el gobierno. El cambio es malo. Aunque se ve nuevamente el ente, me gustaría acentuar el hecho de que la expresión de sin ánimo o ganas, con bastante texto en la pantalla, con el hecho de que la frase "el cambio es malo" haga referencia al cambio de contenido o que no sea del agrado del público. Aquí el comentario es malo o eres malo, de cierta forma reafirmando lo anterior. Ahora, siguiendo con el siguiente video del 6 de enero titulado Mis top cosas del 2024. Mírame. Existo. Lo que entendí es la frase "yo no existo", y vemos en el video lo que sería una interpretación de consumir o ser consumido. Entonces, ¿qué es lo que se está consumiendo a Riquita Foya? Aquí el comentario es minuto 6:13, 7/01/2008, 17:51:23. Descomposición existe. Al principio pensé que podría ser una dirección, pero tiene que ver con el video, y aunque encontré el video original, estos son los fragmentos en donde aparecen casi exactamente las horas. Hay otra cosa que me gustaría agregar. Estoy muy segura en este video es la primera vez que se mencionan sus pesadillas y el sueño, pero siendo mencionados indirectamente en el video de gente vendiendo basura. No puedo hablar hoy, perdón, no sé qué me pasa. No he dormido chido, les digo que he tenido unas cuantas pesadillas últimamente y por eso ando como que balbuceando, pero pues... El siguiente es comentarios de páginas no por del 9 de enero. Me gusta compartir contigo. En este podemos ver cerdos comiendo insectos y trajeados lanzándoles dinero. No sé si esto se refiere a que la gente con poder ven menos a los demás y se burlan por el cómo lanzan dinero, pero me gustaría enfocarme más en las fotos que hay detrás, pero lamentablemente no se logran discernir. El comentario aquí es: viniste, bien por ti, contigo. Aunque aquí dice viniste, a quien vemos cruzar la puerta es al ente, y de fondo campanas de tren. Estas campanas se utilizan para alertar a la gente para que tengan cuidado, por lo cual me gustaría pensar que se refiere al ente. Sigamos con tatuajes todos culeros del 13 de enero. ¿Por qué le dices a la gente de mí? Era nuestro secreto. Aunque en este video no se vea directamente al ente, seguramente se encuentra ahí por la mirada que tiene al mirar al vacío. Aunque si intenté aumentar el brillo, realmente no se alcanza a ver nada, o ver si es la misma puerta por donde entró el ente. Sin embargo, me llama la atención la forma en cómo se agarra del pecho. No sé si se deba al ente, ya que la frase "¿por qué le dices a la gente de mí?" era nuestro secreto. Esto podría significar el cómo le va afectando física y mentalmente. Aquí ya no hay comentario en el video, y para los siguientes videos tampoco. Continuando, sigue noticias de provincia del 16 de enero. Buenas
noticias. No les importas. Aquí, el lente pasa de mirar a un lado a enfrente como mirando al espectador, mientras se va acercando. En tanto se puede ver él como si estuviera perdiendo la cordura o siendo controlado. La imagen de hospital, intenté buscarla pero no encontré nada, aunque es curioso ver el cómo hay alguien parado muy sospechoso, mientras que la otra persona se está escondiendo. Creo que esta imagen quiere representar su salud. Aparte de eso, me gustaría señalar la parte que dice: no les importarás, vas a hacer un clip de él y Ramón juntos. Aunque en un principio de los clips no se relaciona, va tomando más importancia la presencia de Ramón. El siguiente es Out of Context México del 20 de enero. Aquí no hay mucho que decir, solo es el lente sin moverse y lo que parece observar fijamente. Así que al siguiente video, que es Aberraciones culinarias del 30 de enero. Este es solo una continuación del video anterior, no hay más. El siguiente es Papeadas termonucleares del 6 de febrero. Aquí aparece de fondo en un monitor el mismo video que Out of Context México. En este, lo único importante es la aparición de Ramón y que en la pantalla sale un código QR, el cual te lleva a una página de Facebook de alguien con nombre Morfeo Mare, por lo cual al investigar más sobre Morfeo encontré que Morfeo viene de la palabra morfe, que significa forma. Esto es debido a su capacidad de convertirse en un humano donde, según la mitología, era capaz de otorgar sueños proféticos. Morfeo es hijo de Hipnos, dios del sueño, y hermano de Fobetor y Fantaso, con la particularidad de que Fobetor apareció en los sueños con forma de animales, al contrario de Fantaso, el cual tomaba formas inanimadas. Aunque es conocido Morfeo por los sueños donde sirve como portador de información, también el de pesadillas, e incluso de seducir para incitar el sueño. Si bien tiene la capacidad de tomar forma de humano, su verdadera forma se asemeja más a la de un demonio, poseyendo enormes alas negras que le permiten volar entre sueños, creando las diferentes recreaciones oníricas. No obstante, los hijos de Aikelo, siendo así el como llamaban a Fobetor, el que asusta, son las formas de las propias pesadillas, lo que le permite ampliar su alcance a toda la gente del mundo para dormir. Ya esclarecido eso, Mare viene solo de la palabra mar. En la página de Facebook podemos encontrar unas publicaciones relativas al sueño, pero si bajamos podemos ver que la fecha de nacimiento que pone ahí es 4 de mayo de 1908. Coincide con el número de la foto, 458. Hay varios acontecimientos interesantes en ese año. Como dato curioso, en esa fecha ocurrió el 8 de marzo, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos. Este suceso marcó la historia del trabajo y la lucha sindical. Henry Ford presentó su primer modelo T, revolucionando el transporte. Los hermanos Wright realizaron su primer vuelo público, demostrando el funcionamiento del avión. Austria-Hungría anexionó Bosnia y Herzegovina, lo que se considera un preludio de la Primera Guerra Mundial. En los Juegos Olímpicos de Londres se ajustó la distancia de la maratón a 42 kilómetros y 195 metros. La compañía Hoover de Canton, Ohio, adquirió los derechos de fabricación de la aspiradora portátil vertical. Bulgaria declaró su independencia del Imperio Otomano. El Imperio Austrohúngaro se anexionó Bosnia-Herzegovina. Y en el Reichstag
se presenta un libro blanco sobre Marruecos que trata sobre todo de la intervención de los franceses en Casablanca, Marruecos, y de los intentos de Francia y España por crear una tropa policial. Pues entonces, para ya terminar esta parte, ¿qué significa el número 72? Pues, para no alargarlo demasiado, el número 72 tiene una importancia muy grande, con varias connotaciones, en especial religiosas, como el número de lenguas habladas de la Torre de Babel según la tradición posterior, el número convencional de eruditos que tradujeron la Septuaginta según el libro apócrifo de la Carta de Aristeas, el número de compañeros de Zoroastro que fueron asesinados, el número de discípulos enviados por Jesús en Lucas 10, el número de nombres de Dios según la Cábala, el número total de libros de la Biblia en la versión católica. La distribución actual del Apocalipsis es de 22 capítulos, adoptada desde el siglo XIII, pero la división más antigua conocida del texto es la del comentarista griego Andrés de Cesarea, en 72 capítulos. El número de personas asesinadas junto con el imán Hussein en la batalla de Karbala. Los grados de la escalera de Jacob eran 72 según el Zohar, los 72 discípulos de Confucio que dominaron sus enseñanzas, también citados como 77. Se dice que Mahavira, el 24º y último Tirthankara del jainismo, alcanzó el nirvana después de su muerte física a la edad de 72 años. Tot es un mito de la creación egipcio, gana un 72 de cada día del año de la luna en un juego de damas, como un favor a Nut, la diosa del cielo. Utiliza esas porciones para hacer los 5 días intercalados en los que nacen los dioses restantes. El dios Osiris fue encerrado en un ataúd por 72 malvados discípulos y cómplices de Set. A la edad de la pubertad, el joven Parsi recibió la investidura del cordón sagrado de Qudsi elaborado con 72 lienzos en símbolo de la comunidad. En Kaodai, el número de planetas entre el infierno y el cielo. Hay 72 estupas que componen Borobudur, el templo budista más grande del mundo. Se han encontrado 72 templos importantes en Angkor, sede del antiguo imperio Gemer. En el Islam, 72 es el número de sectas o denominaciones que están condenadas al infierno, según los hadís dichos de Mahoma. El número de demonios sellados por el rey Salomón con la llave menor de Salomón. En el Islam, 72 es el número de hermosas esposas que prometen a los mártires en el paraíso, según los hadís dichos de Mahoma. Y la verdad podría continuar porque el número 72 tiene varias cosas importantes, no solo en la numerología, también en la religión, en matemáticas, en inversiones. Así que por ahorita lo dejaremos ahí. Ahora sigamos con cosas de mamadores del 17 de febrero. En este podemos ver comentarios negativos acerca del cambio de contenido. Sin embargo, siento que el comentario que más dura es el que habla sobre Ramón, el cual vemos que saca con una correa. Y en anteriores ocasiones ha sido mencionado este tema, como en chistes prohibidos por el gobierno con ¿es malo o eres malo? O en noticias de provincia con buenas noticias no les importarás. Sino que también mencionado a modo de chiste en varias ocasiones, en donde también se menciona el como si no es por Ramón tiene menor validez o de que se quiere robar el protagonismo. Aunque es mencionado con tono de burla, creo que para el tema del video podemos tomar los comentarios con más seriedad. Intentando quitarme el protagonismo. Tienes síndrome de protagonista. Tú, güey, pues ¿qué tienes? Estoy grabando. Cálmate. ¿Qué te pasa? Yo sé que quieres atención, que te crece el sol, que tú, que Ramón. La gente lo ama en los comentarios, que Ramón tiene que salir en todos los videos y que, uy, más Ramón, yupi, que la gente, Ramón. El vato no se controlaría en un avión, se cagaría en todo el mundo, mordería a todos. El vato le gustaría ser el protagonista del vuelo, entonces no lo puede traer. Lo extraño muchísimo, güey. Extraño mucho a mi perro, lo extraño más que a mi pinche familia.
Son las 12:21 de la mañana, estoy grabando esta chingadera, tengo ojeras, no he dormido bien, creo que me estoy volviendo loco, güey, bien crazy. ¿Y qué creen? Ramón está de vacaciones, güey. No va a estar acá con nosotros. Pero no se vayan, quédense conmigo, por favor. Ya que no está Ramón, podemos decir groserías como carambula, güey. Como... Verga, ya que no está Ramón, no se me ocurre ninguna otra grosería, no sé ni qué decir. Chingado, Ramón es mi razón para vivir. Culitos, los veo en un ratillo. ¿El Ramón ya va a volver? No vuelve en el siguiente video. No vuelve, lo siento mucho, hermanos. Pero nomás así, creo que van a hacer 2 videitos así. Y luego ya vuelve Ramón. Esperemos que sí. Y si no, pues ni modo, ya vale pitote todo. Le da pena, güey. Le da pena admitir que soy el rey de la comedia. La gente te aclama, Ramón. La gente quiere más Ramón siempre. Ven. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al show de Ramón. El canal de Ramón. Y si le ponemos al canal Ramón Tafollados, güey, ¿qué opinas? ¿Jalas o no? Ramón, mis poderes de comedia se fueron. Los necesito, te los robaste tú como Space Jam. A ver, tú di chiste, Ramón, tú reacciona. Ok, creo que es suficiente veneno por el día de hoy. Ramón se fue a comer, creo que está comiendo el men, pero el vato les manda un abrazote y un besote. Sé que es la estrella del canal, sé que lo quieren más que a mí, estoy muy consciente de eso, no se preocupen. De repente leo comentarios, todos son insultándome, güey. Ya estoy durmiendo un poco mejor, todo bien, todo tranquilón. Los quiero un chingo, algunos, a otros no. Ven, ¿a dónde vas? Ven, Ramón, ven. Dile hola a la gente te aclama. La gente te aclama, Ramón, diles hola. ¿Cómo están? Déjenme en paz. Ay, bonito. Dile hola a la raza. Hola, ¿cómo están todos? Oh, le cambiamos el nombre el canal a tu nombre, güey. El nombre del canal a tu nombre. Dime. Ni siquiera me volteé a ver, güey. Se chivea el cabrón. ¿Cómo estás? Vamos a reaccionar. Continuemos con Tinderazos del 20 de febrero. Muy bien, entonces, ¿qué haces? ¿Reacciono? ¿Reaccionas a qué? Cosas. ¿Por qué? Para que me vean. ¿Quién? La gente. ¿Y si eso les gusta? A veces. Yo lo odio. ¿Perdón? Que te mates. Este es el único video en donde la miniatura, su rostro se nota mal y es reflejado en todo el video. En el principio con Ramón se hace referencia a lo anterior dicho en Cosas de Mamadores, aunque de nuevo en forma de burla. Después con la imagen de Cuando no puedes dormir bien, XD, no solo su tono cambia e intenta continuar para al final explotar. No obstante, la conversación entre Ricky y lo que presuntamente puede ser un psicólogo o psiquiatra va muy raro. Primeramente hay que notar que vuelve a aparecer el mismo número, no sé si reflejando la presencia del ente, ya que en la conversación lo incita a querer hacer algo grave. Si bien en este video podemos notar más la decaída de su salud, es algo que se pudo dar más cuenta el espectador con los clips, ya que en los 14 videos hasta ahora no había sido mencionado muchas veces, sino que fue lo que pudo dar más contexto de la situación. No puedo hablar hoy, perdón, no sé qué me pasa. No he dormido chido, les digo que he tenido unas cuantas pesadillas últimamente y por eso ando como que balbuceando, pero bueno, cada quien, ¿no? El mío es dormir más y dejar de tener pesadillas tan culeras, güey. Estoy teniendo unas pesadillas acá ya entre nos de un cabrón que, no sé, más está parado y me dice cosas al oído. Neta está bien turbio porque es un sueño recurrente que estoy teniendo, una pesadilla, pues, y sí está bien gacho. Y ya, está ojete, entonces quiero dormir más, por eso tengo las ojeras, por eso no estoy durmiendo bien por esas pinches pesadillas. Es una persona que nunca he visto, ni siquiera sé si es una persona, un ente o quién sabe qué madres, pero ahí está viéndome y diciéndome cosas con una voz muy extraña tipo robótica. Pero en fin. Son las 12:21 de la mañana, estoy grabando esta chingadera, tengo ojeras, no he dormido bien, creo que me estoy volviendo loco, güey, bien crazy. ¿Y qué creen? Sigo teniendo pesadillas, no sé qué vergas con mi mente, está muy extraño. Me falta mucho dormir, güey, no estoy durmiendo bien, estoy batallando para dormir, pero hey, ¿qué se puede hacer? Y si no, pues ni modo. Espero que mis pesadillas dejen de estar tan culeras, güey, porque han estado bien ojetes últimamente. Están raras, están abstractas, están curiosas. No me encanta. Voy a dormir un poco porque estoy cansado y merezco dormir. Todos merecemos dormir. Excepto si eres un terrorista. Si eres un terrorista no mereces morir, güey. Digo, dormir. Ven, ya me entró la pendejez. La pendejez es contagiosa, cuidado. Si ven estos videos, me enamoré, de alguien de Tinder. Ay, no. ¿Qué es pinches memes feos, güey? Ya estoy harto de reaccionar, güey. De ver esto.
¿Qué estamos viendo? ¿Qué significa todo? ¿Qué es la pinche vida? ¿Por qué estoy haciendo esto, mamón? No entiendo por qué pongo mi teléfono aquí y me empiezo a grabar leyendo cosas que ya existen cuando ustedes simplemente lo podrían ver. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Ya no entiendo cuál es el sentido de todo. Ya estoy hasta la madre. ¿Y por qué no puedo dormir, güey? No lo entiendo. Es que chingas a tu madre, güey. Pues llevo, no sé, cuánto tiempo acá intentando dormir y nomás no. O sea, apago todo He intentado todo, güey. Y nomás no me sale. Estoy acá pinche despierto como mapache. Y no me funciona chido el cerebro. Ya estoy hasta la verga. Ya, mi pinche idea que sigue. A ver. Aquí ya no ha habido más actualización de videos, pero sí ha habido una actualización a la página de Facebook Morfeo Mare, en donde te lleva un link de una página, Laboratorios Mare, que dice que es medicina experimental especializada en sueño, y el producto que promociona es Dozen, un nuevo medicamento somnífero. Dormir es una de las actividades más importantes que puede realizar el ser humano. 1/3 de nuestra vida es dedicado al sueño. Duerme ahora o duerme para siempre. Aquí, el medicamento Dozen tiene una advertencia, que es: este producto puede causar alucinaciones, cambios de humor espontáneos, depresión, agresividad, hipersensibilidad, pesadillas y, en el caso más extremo, autolesiones con alta probabilidad de mortalidad. Dozen se puede traducir como dormitar o quedarse dormido. Pero hay un apartado interesante que dice: conócenos. El Dr. Morfeo Mare, 1908, es el padre de la medicina experimental y fundador de Laboratorios Mare, originalmente de Alemania. Llegó a Latinoamérica a cumplir su misión de hacer el descanso más sencillo para el mundo. Realizó sus primeros experimentos en la cárcel de Belén, en Jalisco, librando a muchos de sus habitantes de su terrible sufrimiento con ayuda de la ciencia. Larga vida al Dr. Mare. Aunque aquí has mencionado la cárcel de Belén, ya se habían visto fotos de ella junto con la de un martillo, la cual tenía el número 458, la cual era la fecha de nacimiento puesta en la página de Facebook, pero aquí no viene completa, solo el año. La parte más importante es esta que dice empleados, donde te pide un número de empleado, el cual es 72, un número con la foto anteriormente mencionada, por lo que la contraseña es el número que acompaña la otra foto, dejando así un video. Bienvenido a Laboratorios Mare, la empresa líder en tecnología del sueño y salud mental. Queremos darte la bienvenida a nuestro equipo. En Laboratorios Mare no somos colegas, somos una familia. Y entre familia nos cuidamos los unos a los otros. No sabes la suerte que tienes de poder trabajar con nosotros. Así que te recomendamos aprovechar esta oportunidad y no decir nada a algún tercero que pregunte sobre nuestras prácticas. Nuestro fundador, Morfeo Mare, fue una de las personas más increíbles que han habitado este planeta. Sus experimentos cambiaron el mundo del sueño y su necesidad de ayudar a los demás era inigualable. Ser parte de Laboratorios Mare no solo es trabajar, sino jurarle lealtad al señor Mare por siempre y para siempre. Si sientes que tienes alguna idea que no se adhiere a nuestra filosofía, pregúntate a ti mismo: ¿el señor Mare estaría contento conmigo? Nuestro objetivo como empresa es hacer que la gente pueda tener sueños de nuevo y, claro, llevar a cabo la visión del señor Mare. Muchas veces recibirás quejas de clientes que piensan que han visto cosas en tus sueños. Lo único que tienes que hacer es negar, negar y negar. Nosotros solo queremos ayudar al mundo y desafortunadamente a veces los clientes no tienen razón. Bienvenido a la familia y larga vida al señor Mare. Este es el último video hasta el momento y, en mi opinión, creo que es un buen ARG, pero lamentablemente considero que no ha tenido tanta atención como debería. Con respecto a la ARG, antes de lo de Laboratorios Mare, mis dos teorías al respecto eran: 1. Que el ente sí existe y que es el responsable de afectar su salud y su mentalidad, no solo en sueños, sino también de forma exterior, a través de otros medios como imágenes o los extraños videos en sí. O 2. El ente no existe y solo es su mentalidad decayendo por la frustración y el descontento de los espectadores.
siendo el ente algo a quien responsabilizar. Pero con esta nueva página mueve un poco las cosas, ya que los efectos secundarios del medicamento podrían ser los responsables, pero las pesadillas y la falta de sueño vinieron juntas. Eso hasta que se esclarezcan más. Pues bueno, si tenemos en cuenta que de todos modos serían efectos secundarios, porque afectan los videos, ya que en la descripción del video dice que no pudo quitar ese glitch del final. No sé si sea problema del software o de YouTube. Se lo pasé a mi asistente para que vea, que lo cheque porque tengo que salir de viaje. Los veo el martes. Ya antes mencionado decía que como trabajadores solo tenían que negar, por lo que probablemente este ente en sí sea real y se esté haciendo presente a más personas. Faltaría descubrir más acerca de esta persona, Morfeo Mare. Ya para finalizar, como dato curioso, la máscara que lleva el ente es del Rayo de Jalisco Jr., ya que no sé si sea yo, pero es ligeramente diferente a la del Rayo de Jalisco, su padre. También quería mencionar que vi mucha gente preocupada por los clips o dudando de que sí era una RG, pero estoy muy segura de que sí. Este video lo hice por frustración, con la esperanza de que más gente se interese, así que muchas gracias por ver y adiós.